El Consejo de Desarrollo Hispano presenta Línea 1, un programa radial de media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8 y media de la mañana por ondasfm.ca. Ciro Vacunas, el centro de información, referencia y orientación para responder todas sus inquietudes respecto a la vacunación. Llame al 437-335-1859. Síganos en Facebook como Consejo de Desarrollo Hispano. En resumen, un podcast semanal de Línea 1. Hola, soy Sandra Farías. Comenzamos En Resumen. Miles se unieron en Toronto a la Marcha del Orgullo el pasado fin de semana. La celebración de la comunidad LGTBQ, 2S y más volvió a recuperar su presencia con desfiles, marchas y una concurrencia masiva. La Municipalidad de Toronto fue centro de una controversia ese mismo día, ya que una concejala electa debió renunciar al ser denunciada de publicar comentarios homofóbicos y racistas por las redes. Rosemary Bryan fue nombrada para ocupar la vacante que había quedado cuando Michael Ford fue elegido en las últimas elecciones provinciales. El alcalde John Tory, que también emitió un voto a favor de Bryan, dijo que era apropiado que renunciara y señaló que se espera que los concejales den un ejemplo en lo que respecta a la coherencia con nuestros valores compartidos. Doug Ford inició su segundo periodo con un nuevo gabinete de 30 personas. El gabinete de solo 7 mujeres incluye a la ex procuradora general Sylvia Jones, quien será además la nueva ministra de Salud y también se desempeñará como viceprimera ministra. Muchos de los ministros del gabinete permanecen en las mismas carteras que ocuparon durante el último gobierno de Ford, como Stephen Lecce en Educación, Peter Bethlen-Falvey como ministro de Finanzas y Caroline Mulroney en Transporte. La tasa de inflación de Canadá, que llegó al 7.7% en mayo, continuará en suba. Los aumentos de precios no vistos en Canadá desde hace 40 años han afectado la confianza de los consumidores. El precio medio de la gasolina en Canadá supera los $2 por litro. Para bajar los costos de combustible se recomienda conducir a una velocidad constante entre 50 kilómetros y 80 kilómetros por hora como máximo. Viajar liviano, quitar peso del vehículo, usar aplicaciones con precios de la gasolina en su área, llenar el tanque a mitad de semana y usar menos el vehículo. La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, dice que se debe lograr un equilibrio entre ayudar a los canadienses que sufren los efectos de la inflación y seguir una política de restricción fiscal. Freeland admitió lo difícil de la situación para las familias canadienses. El gobierno federal está siendo criticado por la inflación por todo el arco opositor. Los liberales tienen un acuerdo con el NDP para mantener a flote el gobierno minoritario de Trudeau. El NDP sostiene que las corporaciones ya están aprovechando de la inflación para aumentar las ganancias y opina que el gobierno debería imponer un impuesto sobre las ganancias excesivas a las compañías de petróleo y gas y devolver ese dinero a los canadienses a través del crédito impositivo y el beneficio por hijos. Freeland dice que Canadá todavía tiene un camino hacia un aterrizaje suave donde el país podría estabilizarse económicamente. En Canadá y en todo el mundo, defensores del derecho al aborto se preparan para posibles efectos secundarios tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho al aborto consagrado desde hace 50 años por el fallo de Roe v. Wade de 1973. Cientos de personas protestaron frente al consulado de los Estados Unidos en Toronto tras la decisión de la Corte Suprema. La Corte anuló el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos el viernes pasado con los votos de los 3 jueces conservadores que Donald Trump nombró para la Corte. La decisión afecta al derecho al aborto en aproximadamente la mitad de los estados del país. El primer ministro Justin Trudeau calificó el fallo como horrible, ya que amenaza el derecho de las mujeres a elegir qué hacer con sus propios cuerpos. Trudeau dijo que ningún gobierno, político u hombre debería obligar a una mujer a tener un embarazo y reiteró que, bajo su gobierno liberal, las mujeres en Canadá saben que siempre defenderemos el derecho a elegir.
En un comunicado, por su parte, el líder del NDP, Jagmeet Singh, dijo que las mujeres morirán como resultado de esta decisión devastadora, al tiempo que reiteró que no se debe permitir que estas políticas peligrosas se arraiguen en Canadá. El ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, ha dado instrucciones a funcionarios de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá para que permitan el paso libre a las mujeres estadounidenses que deseen abortar. Unos 100.000 estudiantes a los que se les pidió que reembolsaran los beneficios del CERB durante la pandemia del COVID-19 van a poder pedir ahora una orden de remisión para no tener que devolver estos subsidios. Los estudiantes podrán deducir la cantidad que podrían haber recaudado bajo el programa de ayuda COVID para estudiantes. Si no pudieron trabajar, estaban buscando trabajo o trabajaron y ganaron menos de $1,000 a la quincena, podrán solicitar la remisión. La Agencia de Impuestos de Canadá ha creado un sitio web y un enlace al formulario de solicitud. El Papa Francisco viajará el próximo mes a Canadá tal como estaba previsto, pese a algunos problemas de salud. El Papa estará en Canadá del 24 al 29 de julio visitando Edmonton, Iqaluit y Quebec. El Papa pedirá perdón a los indígenas en persona por los abusos sufridos a manos de la Iglesia Católica y visitará algunas escuelas residenciales. Los retrasos en las solicitudes de inmigración y el procesamiento de pasaportes podrían superarse en las próximas semanas. Por los últimos 2 meses, miles de canadienses han acampado esperando durante horas los servicios para sacar un pasaporte. El gobierno anunció ahora un nuevo grupo de trabajo con servicios más eficientes. El Día de Canadá podría traer nuevamente protestas a la capital canadiense. El ministro federal de Seguridad Pública, Marco Mendicino, dice que espera que no se repitan los errores del invierno pasado durante las protestas de camioneros. Los grupos de protesta han dicho que planean realizar manifestaciones continuas durante el verano, comenzando el 30 de junio y avanzando hacia el Día del Trabajo. La Cámara de los Comunes está a punto de aprobar por primera vez en Canadá una ley sobre el racismo medioambiental. El proyecto reconoce los peligros medioambientales que afectan de forma desproporcionada a comunidades indígenas, negras y comunidades racializadas. También se presentó una legislación para la protección de la vida privada de los canadienses. Esa ley busca dar a la ciudadanía un mayor control sobre sus datos personales, impondrá multas a las plataformas digitales que no cumplan con la normativa e introducirá nuevas reglas sobre el uso de la inteligencia artificial. Apenas horas antes de que el Senado de Estados Unidos aprobara el proyecto de ley bipartidista de control de armas de fuego, una ley del estado de Nueva York que limitaba el porte de armas de fuego en espacios públicos fue derogada. El dictamen de la Corte Suprema es considerado como un gran revés para las iniciativas destinadas a regular la tenencia y el uso de armas de fuego. El dictamen dificultará que los estados aborden de manera efectiva los peligros de la violencia con estas armas. El fósil de un mamut recién nacido de la edad de hielo fue descubierto accidentalmente durante una excavación de oro en el Yukón canadiense. Es el primero encontrado en América del Norte. El increíble hallazgo arqueológico ocurrió el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. En resumen, el podcast semanal de Línea 1 fue preparado por el Consejo de Desarrollo Hispano y el programa Yo Me Vacuno, auspiciado por la Agencia de Salud Pública de Canadá. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciba en su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email. Hola, bienvenidos a otra edición del podcast de Línea 1. Estamos con una invitada especial. Nos referimos a la directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario.
Doris Grinspoon, doctora Doris Grinspoon, qué alegría poder tenerla nuevamente en este espacio y sobre todo en un momento en donde la coyuntura nos obliga a hablar mucho sobre lo que está pasando en los hospitales. Sabemos que la pandemia continúa, sabemos que las enfermeras continúan luchando contra las dificultades, las restricciones que tienen para trabajar, las dificultades económicas que tienen para llevar adelante su tarea y en este contexto además político del triunfo, ¿verdad?, de un gobierno que tengo entendido no ha sido del agrado de muchas de las enfermeras, particularmente de la asociación por esta ley Bill 124, ¿verdad? Te cuento, Sandra, partamos por el comentario final que hiciste, que es muy importante. Nosotros trabajamos con todos los gobiernos, como yo he contado antes, con todos los gobiernos porque nosotros, nuestro contrato está firmado con la gente de Ontario. Nuestro contrato es ético y moral y profesional de servir a la gente de nuestra provincia en el mejor modo, con el conocimiento más alto y con la comprensión y el cariño más alto que le tenemos al público, que se lo merece indiferentemente de qué gobierno está. Ahora, el Bill 124 ha sido una pelea que hemos tenido ya varios desde que empezó esta pandemia. Es un bill que nunca apoyamos, pero por supuesto menos aún cuando empezó la pandemia, y ya llevamos más de 2 años y medio con una pandemia donde el sobrecargo de trabajo ha sido pero infinito, ¿cierto? Yo no diría ni que doble, triple quizás o cuádruple. No solo físicamente, Sandra, sino que emocionalmente, las cosas que las enfermeras han visto. Siempre vemos cosas complicadísimas, también alegrías, ¿cierto? Cuando damos una mejoría a una persona o apoyamos en que se mejoren. Pero la pandemia fue muy tremendo porque fue muy duro en los hogares de ancianos, fue muy duro en los hospitales. Las enfermeras me vieron y no solo trataron de salvar muchas vidas, también vieron muchas muertes. También fueron la familia, porque la familia no podía estar. Así que lo daban todo y lo hacían todo. Y entonces, junto con tener un estrés de trabajo que ha afectado sin lugar a duda la parte emocional de las enfermeras y la parte física, un agotamiento tremendo, se ha visto una baja en la compensación de alrededor de 6%, porque el costo de vida hoy en día ha sido un 7% que subió en el último año o más, y la supresión de salarios de 1%. Así que en realidad se ha visto, cierto, que a las enfermeras les ha bajado la compensación por más de 5% de seguro. Y eso no le pasó a los médicos. Ellos están fuera de ese convenio de la ley 124, no le pasó a los policías, no le pasó a los bomberos, pero a las enfermeras sí. Así que eso tiene que acabar. Ahora, como te dije, siempre trabajamos con todos los gobiernos y de hecho una pequeña luz al final del túnel es que el Premier Ford, su primera aparición pública fue con las enfermeras. Vino a nuestra reunión anual, que fue ahora hace una semana, y dijo que quiere trabajar mano a mano con las enfermeras. Dijo que reconocía lo tremendo que había sido la pandemia. Premier Ford dijo que reconocía los challenges que las enfermeras habían tenido y que quería traer mucho más, que habían traído más enfermeras y que quería traer mucho más enfermeras. Habló de un punto que nosotros hemos estado empujando mucho, que tú has escuchado, que es las enfermeras que han estudiado internacionalmente y que viven en Canadá y en Ontario. Como te conté anteriormente, tenemos 26,000 enfermeras
residentes de Ontario que estudiaron fuera del país. Muchas, un número muy alto. El primer país es Filipinas, el segundo es India, pero hay muchas de Latinoamérica y de habla hispana que están esperando, oye, en sus casas, con ya, ¿cierto?, educación de 4 años, algunas como en Chile son 5 años de educación, y que eran enfermeras en sus países y enfermeras extraordinarias. El Premier reconoció que eso tiene que mejorar, así que ahí hay un aliento. Y yo le contesté que las mejorías se dan en acciones y que estamos esperando que nos apoye y trabaje con nosotros para salir de esta tremenda crisis en la que estamos, que afecta al público, ¿cierto? Afecta a todo el sistema de salud. Y también que queremos que anuncie a la nueva directora provincial de enfermería, la Chief Nurse Officer, y que queremos que esté a un nivel de Associate Deputy Minister. Así que ojalá que eso se dé. Eso está en poder directamente del Premier, y que queremos que, además de apoyarnos en la crisis de enfermería, que nos apoye también en el trabajo de la RNO, de la crisis de opiatos, de opioides, que hay una crisis tremenda, no solo en Ontario, Sandra, a través de todo este país y en Norteamérica, una crisis que la gente la vive solos y avergonzados y aterrorizados, y que es una enfermedad como cualquier otra, y que RNO ha hecho un trabajo extraordinario en este tema, y queremos que el Premier, que no es su tema preferido, pero que el Premier apoye esto, porque son gente como todos nosotros y con una enfermedad que a uno le da cáncer, a otro le da algo al corazón, a otro le da adicciones a uso de sustancias. Así que yo nunca apago la luz, Sandra, nunca, 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 porque al fin y al cabo es lo que te dije cuando empecé tu pregunta, que es que nosotros firmamos no con el gobierno del día, sino que con el público de todos los días. Ahora, en cuanto a la pandemia, la situación, se han levantado las restricciones, la gente ha retomado su vida normal, sin embargo, continúan las hospitalizaciones y continúa muriendo gente de COVID. El gobierno ha dicho que ya no hace falta que usemos máscaras. ¿Qué piensa la Asociación de Enfermeras respecto de estas decisiones? ¿Y es correcta esta decisión de dejar de usar máscaras de un día para otro? Sí, no fue de un día para otro, sino que el gobierno lo está anunciando hace rato. El doctor Moore lo está anunciando hace rato. Primero que nada, las máscaras siguen siendo usadas en los hogares de ancianos y en los hogares de retiro, retirement homes. Segundo que nada, muchos de los hospitales, la gran mayoría, no le dieron, como se dice, ni el cuarto de hora a lo que el doctor Moore dijo. Él es el Chief Provincial Medical Officer. Él es el que toma esas decisiones, y los hospitales están siguiendo usándolo, y nosotros estamos aplaudiendo a cada uno de esos hospitales que sigue usando máscaras. Porque, oye, tú sabes que nosotros decimos que las máscaras tienen que ser usadas, seguir siendo usadas no solo en los lugares de atención sanitaria, sino que en cualquier lugar que es un lugar cerrado, supermercados, por ejemplo. El tránsito, nosotros decimos que tiene que seguir siendo usado. De hecho, el TTC dijo que ellos van a seguir encouraging to use de las máscaras. Es una ridiculez nacional esa. Y casi diría en muchos otros lugares internacionales, y aquí en Ontario también. La gente quiere creer, los gobiernos, a veces incluso prensa, pero la gente como tú y yo y otros, quieren creer que ya no hay COVID. Bueno, sí, está regio que creamos, oye, si podemos creer lo que queremos, pero COVID está vivido y coleando, como se dice, sigue vivo, sigue totalmente ahí, y la gente sigue contagiándose. Y yo les digo, cuando estén en lugares cerrados, no solo en hospitales, si están en hospitales, que ojalá no haya ni uno que está escuchando que está en hospital y que no tengan a nadie en hospitales, ojalá nunca. Pero si están, ustedes exijan que la persona que los atiende use máscara.
absolutamente sí. Y cuando ustedes estén en un supermercado o en un teatro o en una película, por favor pónganse máscara. Primero que nada por ustedes mismos. Oye, agarrarse COVID no es un chiste, ¿eh? Y las secuelas del COVID no es un chiste. Y para aquellos de ustedes que creen que si ya lo tuvieron una vez no lo van a tener más, no es cierto tampoco. Yo conozco gente que ha tenido COVID ya 6 veces, ¿sabes? Y cada vez te deja otra secuela. Así que no es ninguna gracia, y eso de que los niños les da más leve tampoco es cierto, porque les deja secuela. Y es como una ruleta. Es como una ruleta, nunca sabes si te va a dejar a ti la secuela o al otro. Así que cuídense. No es una decisión buena, y esa es una decisión que ya en casi todo el país la han tomado pésima, y en otros países pésima. Sigan usando la mascarilla, por favor. Sigan. Y si no se han puesto la vacuna, póngansela. Y si no se han puesto la última vacuna, que pueden ponerse la tercera dosis, o si tienen más, ¿cierto?, de 60 la cuarta dosis, póngansela, por favor, póngansela. Sabemos que la Asociación de Enfermeras está haciendo mucho por incorporar enfermeras reconocidas internacionalmente, y usted lo mencionaba, Doris, recién en esta charla que están llevando adelante con el gobierno provincial. ¿Cuáles son los pasos para poder realmente concretarlo esto? Porque sabemos la carencia de personal de enfermería, por ejemplo, de enfermeras con mucha experiencia que puedan también enseñar a las nuevas enfermeras o a las enfermeras internacionales que tienen que de alguna manera integrarse en estos sistemas de salud. ¿Cómo se tiene que dar la logística de esto para que realmente esto se transforme en una realidad? Excelente pregunta. Primero que nada, hay una legislación, la Bill 106, que ahora se está debatiendo, que ya tiene incorporado en la legislación eliminar la necesidad de experiencia canadiense. Así que eso se va a ir ya, bueno, si es que la pasan, pero yo estoy segura que la van a pasar. La puso este gobierno antes de salir a recesión, a las elecciones, y tienen ahora una mayoría más grande todavía, así que de seguro que la van a pasar. Y además los otros partidos todos lo apoyan, y nosotros al frente de apoyar eso, que no haya necesidad de experiencia canadiense. Lo segundo es lo del lenguaje, ¿cierto? Había que hacer unos exámenes tremendos para pasar el famoso test de lenguaje, cuando muchas de las colegas internacionales quizás hablan inglés con acento como muchos de nosotros, pero el inglés es tan o mejor a veces que las que están nacidas aquí, así que eso era absurdo. Así que ahora eso se da de otro modo ya. La necesidad de probar que tienes el lenguaje, porque es cierto que tienes que tener el lenguaje para poder, ¿cierto?, atender a pacientes, pero hay diferencia entre qué quiere decir el lenguaje, ¿cierto? Tercero, nosotros estamos pidiendo que agreguen a esa ley. Dimos 2 recomendaciones. Una recomendación es que le den 18 meses a los grupos reguladores, al colegio de enfermeras en este caso, y a los colegios médicos y otros, 18 meses para que terminen todo ese backlog, toda esa cola de personas esperando, que en el caso de enfermería son 26,000 enfermeras esperando ahí, ¿cierto? O trabajando en otras cosas, o no trabajando en total, algunas yéndose de vuelta a su país porque ya se desesperaron, pero 26,000 esperando, de las cuales 14,000 son registered nurses, así que nosotros queremos que se les dé a los colegios reguladores 18 meses para procesar todo eso, porque que sepa además, Sandra, esto no es solo en enfermería, esto se da en medicina, se da en todas las otras profesiones de salud, mientras que las que están en el sistema se están estresando a más no poder. Así que no tiene ni un sentido esto. Segundo, estamos pidiendo que hay una posición que se llama el Fairness Commissioner. Queremos que el Fairness Commissioner tenga como su mandato de hacer un seguimiento mucho más fuerte que el que da hoy día. Hoy día el Fairness Commissioner, el comisionado de Fairness, ¿cómo se dice Fairness? De justicia social. De justicia social,
su mandato es hacer reportes anuales de cuánta gente está esperando. Eso no basta. Queremos que nos digan cuánto tiempo han estado esperando, por qué están esperando, etcétera, para que podamos encontrar las soluciones. Y además estamos pidiendo, eso no es para la legislación, sino que separado a eso, que se incrementen los programas de apoyo a la gente que entra al trabajo para poder, yo no diría educarlas porque ya vienen con una educación riquísima de sus propios países, sino que asesorarlas, apoyarlas, ¿cierto? Yo sé muy bien eso porque yo antes de venir a Canadá, yo fui a Estados Unidos, estuve 6 años allá y yo también necesité apoyo. Yo necesité apoyo porque era un sistema diferente, porque mi inglés, si ahora todavía me queda acento cuando hablo inglés, ni preguntes ahí, porque yo creo que los pobres pacientes tenían dificultad en entender lo que yo hablaba, si tan malito era mi acento. Y sin embargo, se me dio todo el apoyo necesitado. Y oye, yo tuve una trayectoria excelente en Estados Unidos, con solo 6 años ahí y sin ni siquiera papeles permanentes. Tuve unas oportunidades y un reconocimiento y gocé mi trabajo. Y yo quiero que aquí sea exactamente igual, porque mis colegas que vienen de otros países, todas se lo merecen, todas se lo merecen. Vayamos, Doris, la última pregunta tiene que ver con la situación crítica en los hospitales. La asociación ha emitido varios comunicados hablando de una situación terrible, una crisis profunda. Estos son los términos con los cuales se describe lo que se está viviendo en los hospitales. Y la pregunta va hacia el usuario, hacia la persona que tiene que ir a la emergencia hoy, a la persona que necesita recibir atención médica. ¿Cuál es el estado realmente de los servicios hospitalarios en este momento? Sí, es muy difícil. De hecho, se cancelan todavía muchos appointments, se cancelan cirugías, se cancelan test. Se trata de no, los hospitales tratan de no, lo más posible. Yo diría sí, si necesitan ir a un hospital, no dejen de ir por miedo a ir, porque eso no deben hacerlo, porque todos están tratando de hacer lo mejor que se puede para dar los servicios lo más pronto, lo más conveniente y con las mejores posibilidades que se da. La cosa es que no es el conocimiento el que va fallando. El conocimiento siempre es muy alto en mis colegas, tanto enfermeras, médicos como otros profesionales sanitarios. Lo que es que si tienes 3 pacientes en una ICU o 2 pacientes en vez de 1, que es lo que hay que tener en un cuidado intensivo, o si hay 10 staff en una sala de emergencia en vez de los 15 que hay que haber, dependiendo de cuán grande es la sala de emergencia, ¿cierto? Entonces lo que afecta es cuán rápido te atienden primero que nada. Y eso es un problemazo, ¿cierto? Porque tú vas no porque estás yendo a comprar una blusa, tú vas porque necesitas ir. Así que lo que se hace es un triage. En 15 a 20 minutos te tienen que triage para ver cuán seria es tu situación. Si tu situación no es seria, vas a esperar bastante. Y si tu situación es muy seria, te van a ver mucho más luego, ¿cierto? Y eso mismo se traduce a todas las unidades de servicios si te tienen que internalizar. Puede que cuando toques el timbre, ¿cierto? Si no eres el enfermo más crítico, se van a demorar un poquito más en venir que si eres un enfermo más crítico, ¿cierto? En las unidades críticas hay mucho más personal. Pero también afecta la moral del personal, ¿cierto? Afecta porque, oye, andan corriendo non-stop, sin parar. Así que esta situación no puede seguir de por siempre. De hecho, la Asociación de Médicos Nacional, la Canadian Medical Association, sacó un comunicado ayer que ellos, tanto con médicos y enfermeras, el sistema está breaking down y pidieron una reunión con el ministro de Salud canadiense. Y la tuvieron y ellos están empujando también, así que estamos todos empujando, vamos, el barco va en la misma trayectoria, ¿cierto? En el mismo océano tratando de empujar las cosas, pero no cabe duda que el mejor modo de solucionar el problema, Sandra, es número 1, retención.
Si no retenemos al personal que tenemos, es traer nuevo personal y que haya como las puertas que van, ¿cierto?, girando, puertas giratorias. Así que retención es crítico, y ahí es donde vuelvo a lo del Bill 124. Esta legislación hay que sacarla, o el primer tiene que buscar modos alternativos de reconocer a las enfermeras, no solo en palabras, que ya lo está haciendo, sino que en acciones urgentes, para que podamos salir de este problema de que las enfermeras y los médicos y otros siguen yéndose. Así que paremos la hemorragia primero. El desguace. Que paremos este éxodo y esta hemorragia de personal sanitario, especialmente de enfermería, que los médicos están muy preocupados porque el personal de enfermería se va, porque ellos tienen que cancelar cirugías, ¿cierto? No pueden ser las enfermeras. Y una vez que empecemos a retener este personal más y que se sienta otra vez, ¿cierto?, escuchado, ahí, ¿cierto?, empezar a traer a las internationally recruited, a las que están internacionalmente ya viviendo en Canadá. No hay que ir a buscar ni a quitarle a otros más, porque todo el mundo está en una insuficiencia, no cardíaca, sino una insuficiencia cardíaca de enfermería, ¿cierto? Es el corazón del sistema de salud en muchos modos, ¿cierto? Entonces, que se pare esa insuficiencia por la retención, que las que están viviendo acá se las procese mucho más rápido, que suban el número de seats en las escuelas de enfermería. Fíjate, Sandra, hay un 35% más, no menos, más de personas que han aplicado a las escuelas de enfermería para el AREN, para el bachillerato, para el Baccalaureate Preparation, que son 4 años. Hay un 35% de incremento de gente que ha aplicado. Bueno, tomemos a todas las que tienen que meet the criteria, ¿cierto? Que tienen las cualificaciones para entrar, que son cualificaciones muy altas. Y las universidades y los colleges han dicho que pueden tomar muchos más. Así que ahí nuevamente está el Premier, que tiene que poner los fondos, ¿cierto?, con quien sea que sea el nuevo ministro de colleges, de universidades y colleges, y que pongan los fondos para que puedan integrar a todas aquellas personas que han aplicado a la escuela de enfermería y que tienen los requerimientos para poder hacer la carrera. Es una carrera maravillosa, Sandra. Yo no la cambiaría por nada. Nunca en mi vida he querido cambiarla por nada. Es una carrera que llevas el conocimiento, la maleta es tu cabeza y tu corazón. Ya ves, yo trabajé en varios países y es una carrera que es una fiesta de oportunidades. Lo que pasa es que la fiesta se ha transformado en un tango muy rápido o en un paso doble muy rápido, con pasos muy complicados, y que necesitamos que se haga, que la capacidad de las enfermeras de dar la atención con la calidad que queremos dar se recupere, para que podamos retener a las enfermeras, porque si no la hemorragia va a seguir. Nos volveremos a encontrar en Línea 1 el próximo martes. Gracias por permitirnos acompañarles en la radio. Para enviar su sugerencia a Línea 1, escríbanos por WhatsApp al 437-335-1859.